Hola, muy buenos días. Nuevamente con ustedes, Fe Viva, en su canal Dios y la religión católica. Espero se encuentren todo muy bien. Gracias a todos mis suscriptores por seguir escuchando mis videos. Sí, ya sé que me demoro mucho para sacar un video tras otro, ¿verdad? Pero desafortunadamente, como lo he dicho muchas veces, mi tiempo es muy limitado. Pero bueno, aquí estoy nuevamente. Espero poder sacar otro pronto porque tengo mucho tema atrasado. En nuestra Iglesia Católica, desafortunadamente, día tras día no ocurren cosas que es importante que todos los católicos estemos enterados. Pero para empezar el día de hoy, quiero darle lectura rápidamente de lo que fue la lectura del Santo Evangelio en la misa el día de hoy, domingo, octubre 30 del año 2022. Aquellas personas que no fueron a la Santa Misa, pues sepan y que recuerden que en la Santa Misa se habla, todo lo que se dice ahí, las lecturas dominicales son todos acerca de la Biblia y el Santo Evangelio siempre el Padre lo explica. Ustedes no pueden decir que los católicos no conocemos la Biblia, ¿correcto? Otra cosa es que no se, muchos no saben a qué van a la iglesia, ¿verdad? Muy bien, el Santo Evangelio de hoy fue según San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10. Dice textualmente, en aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí Jesús. Al llegar a aquel sitio levantó los ojos y le dijo, Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto murmuraban diciendo, ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Saqueo de pie dijo al Señor, pero Saqueo, ay, perdón que se me perdió, ok, pero Saqueo al Señor, de pie, dijo al Señor, mira, Señor, la mitad de mis bienes se las doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo, hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que está perdido. Qué evangelio tan bonito, ¿verdad? Eso es para aquellas personas, eso es aquí podemos ver en primer lugar la fe de esta persona, de este señor Saqueo, ¿verdad? Se subió a un árbol para poder ver a quién era el hombre grandioso que estaba esparciendo su palabra, ¿verdad? Muy bien, entonces, el tema de hoy tiene que ver algo con el tema, el último video que yo grabé, ¿verdad? Pero pues hasta el final del video ustedes se van a dar cuenta por qué del título de mi video, ¿verdad? Entonces voy a empezar con decirle, con hacernos una pregunta. Em, Después se van a dar cuenta por qué esta pregunta, ¿verdad? Em, el- una pregunta ¿es Dios el mismo en todas las religiones? Ojo con esa pregunta. Si ustedes, ahorita en este momento hay mucha duda respecto a eso. Es un tema de mucha actualidad. ¿Por qué? Porque por todos los acontecimientos que se han dado, ¿verdad? Pero bueno, dejemos lo principal para el final. Entonces, la pregunta, ¿es Dios el mismo en todas las religiones? El Catecismo de la Iglesia Católica ilustra muy bien esta realidad cuando dice, pongan atención, desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios o que el devenir del mundo es el devenir de Dios, o sea, el panteísmo, ¿verdad? Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios, que brota de esta fuente y retorna a ella. Otros han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. Vemos el dualismo, el maniqueísmo. Según alguna de estas concepciones, el mundo, al menos el mundo material, sería malo,
producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar. Eso lo dicen los gnósticos, ¿verdad? Por tanto se ha de rechazar y superar. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero que una vez hecho lo habría abandonado al mismo tiempo. Eso lo dicen en el deísmo. Otros finalmente no aceptan ningún origen trascendente del mundo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Ese es el materialismo. Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. Esta búsqueda es inherente al hombre, ¿sí? Si nos preguntamos por los motivos de esta diversidad, podemos individualizar entre otros dos que resultan muy decisivos. Primero, la persona humana desde sus orígenes, como atestigua la historia, se ha preguntado por el sentido profundo de su propia existencia. La respuesta no se encuentra en lo inmediato, sino en un más allá, en algo que trasciende, que remite de un modo u otro a algo divino, infinito. En el fondo, de modo más o menos explícito, a Dios. Pero Dios es infinito y la razón humana es finita y limitada, de manera que no puede comprender totalmente a Dios. Esto hace que personas diversas perciban a Dios de modo diverso. Por ello han surgido diversas religiones o tradiciones religiosas con concepciones de la divinidad muy distante entre sí. Segunda, los límites del conocimiento humano no implican solo la imposibilidad de entender completamente a Dios, sino también la posibilidad de error, por lo que cabe llegar a hacerse una idea de Dios básicamente falsa, aunque dentro de esa visión errónea puede haber algún aspecto verdadero. Detrás de esas percepciones diversas de Dios podemos constatar los dos aspectos: la imposibilidad de tener una visión perfecta sobre Dios, o sea, cualquier punto de vista que se adopte es parcial, y el hecho de que nos podemos equivocar. Así, por ejemplo, la percepción panteísta sobre Dios en cierto modo tiene una base real, pues Dios está en todas partes, pero yerra al identificar el mundo con Dios. Por otro lado, el deísmo capta en cierta manera la trascendencia de Dios, tal como la define el diccionario de la Real Academia Española, que dice textualmente: aquello que está más allá de los límites naturales y desligado de ellos, cierro paréntesis. Pero a un Dios así no se le puede adorar ni rezar, ya que está despreocupado de la realidad que ha creado. El catecismo se refiere en conjunto a los mitos de las religiones y culturas antiguas. Muchas de ellas son politeístas, consideran la existencia de varios dioses, de modo que desaparece un atributo esencial, el de la omnipotencia. Un caso particular, también citado en el texto precedente del Catecismo, es el dualismo, en el que se explica el problema del mal, personificándolo en una divinidad antagonista a otra que sería el Dios bueno. Pero la recta razón es capaz de llegar a la existencia de un solo Dios, dotado de absoluta perfección, incluidas las perfecciones propias de un ser personal, creador del mundo y a la vez lo trasciende, y que a la vez lo trasciende. Esa es, en términos generales, la concepción cristiana de Dios, compartida en parte con él. ¿Dios es el mismo en todas las religiones? Dios es el mismo en todas las religiones, en el judaísmo, en el islam. En el cristianismo además se concilia el carácter trascendente con la consideración de que Dios está en todas partes y de modo particular en lo más profundo de cada persona. Quien recibe el don de la filiación divina que le capacita para tener un diálogo de tú a tú con Dios. Esto último en el judaísmo se da solo en parte. En el islam no se concibe por los acentos que pone en la trascendencia de Dios, que no ve compatible con esa cercanía. El cristianismo además ha recibido de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, la revelación de que en Dios hay tres personas. Recordemos que hay religiones donde no reconocen a la Santísima Trinidad, ¿no? Eso es comentario mío.
Todas estas diferencias en la noción o percepción de Dios, es decir, el hecho de que no todos entiendan lo mismo por Dios, no excluye que en el ámbito de un idioma específico se le designe con una misma palabra. Por ejemplo, los cristianos árabes, al hablar de Dios o dirigirse a Él en su lengua, dicen Alá, y los musulmanes, si hablan en castellano, utilizan habitualmente la palabra Dios, ¿sí? Como sucede con tantos otros conceptos, la noción de Dios puede entenderse de manera diferente según la tradición cultural o religiosa en la que se vive. Hasta ahí está claro parte de lo que dice nuestro catecismo de la Iglesia Católica. Ahora bien, ¿qué dice la Santa Sede? Las religiones no pueden equipararse entre sí. Dominus Lexus, sobre el carácter único y universal de la salvación de Cristo y la Iglesia. Entonces, ¿qué dice la Ciudad del Vaticano? En septiembre 5 del año 2000, en el agitado debate contemporáneo sobre la relación entre cristianismo y otras religiones, no faltan entre los teólogos católicos quienes afirman que las religiones son caminos igualmente válidos de salvación. Pónganle cuidado. Entonces, en este contexto, la Congregación para la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto fue el cardenal Joseph Ratzinger, se publicó la declaración Dominus Lesus sobre el carácter único y universal de la salvación en Cristo y la Iglesia. El documento afronta particularmente las teorías relativistas que niegan o consideran superables algunas verdades fundamentales de la fe católica acerca del carácter definitivo y completo de la revelación de Jesús, el carácter inspirado de los libros de la Sagrada Escritura, la unidad y universalidad salvífica del misterio de la encarnación, pasión y muerte de Cristo y la mediación salvífica universal de la Iglesia. Estas teorías se fundan sobre algunos presupuestos de naturaleza filosófica y teológica bastante difundidos. Entre estos, la declaración señala, por ejemplo, la convicción de la imposibilidad de comprender la verdad divina, ni siquiera por parte de la revelación cristiana. La actitud relativista con relación a la verdad, por la cual aquello que es verdad para algunos no lo es para otros, la contraposición radical que habría entre la mentalidad lógica occidental y la mentalidad simbólica oriental, el subjetivismo exasperado de quien considera a la razón como única fuente de conocimiento, el vaciamiento metafísico del misterio de la encarnación, el eclecticismo de quien, en la investigación teológica, asume ideas derivadas de diferentes contextos filosóficos y religiosos, sin preocuparse de su coherencia y compatibilidad con la verdad cristiana. La tendencia, en fin, a leer e interpretar la Sagrada Escritura fuera de la tradición y el magisterio de la Iglesia, que es el error en que caen todos los protestantes. Teniendo en cuenta este debate, la Comisión Teológica Internacional ya había publicado en 1997 un documento llamado El cristianismo y las religiones, que con amplitud de referencias bíblicas y motivaciones teológicas mostraba la falta de fundamento de una teología pluralista de las religiones, afirmando en cambio la unicidad y la universalidad salvífica del misterio de Cristo y de la Iglesia, fuente de toda salvación, dentro y fuera del cristianismo. Sin embargo, dada la enorme y rápida difusión de la mentalidad relativista y pluralista, la Congregación para la Doctrina de la Fe interviene ahora con la presente declaración o mejor, intervino, ¿no? Para reproponer y clarificar algunas verdades de fe. En concreto, la declaración se articula en 6 puntos, que resumen los datos esenciales de la doctrina de la fe católica sobre el significado y el valor salvífico de otras religiones. ¿Cuáles son esos puntos? Primero, plenitud y carácter definitiva de la revelación de Cristo.
Contra la tesis que sostiene el carácter limitado, incompleto e imperfecto de la revelación de Jesús, la cual sería un complemento de la revelación presente en otras religiones, la declaración reafirma la fe católica acerca de la plena y completa revelación de Jesucristo del misterio salvífico de Dios. Siendo Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, sus palabras y sus acciones manifiestan en modo total y definitivo la revelación del misterio de Dios, aún cuando la profundidad de tal misterio permanece en sí mismo trascendente e inagotable. En consecuencia, aunque las demás religiones en ocasiones reflejan un rayo de aquella verdad que ilumina a todos los hombres, se afirma nuevamente que la calificación de libros inspirados se reserva solamente a los libros canónicos del Antiguo y el Nuevo Testamento, que en cuanto inspirados por el Espíritu Santo, tienen a Dios por autor y enseñan la firmeza, fidelidad y sin error la verdad sobre Dios y la salvación de la humanidad. La declaración enseña además que debe ser firmemente retenida la distinción entre la fe teologal, que es la acogida de la verdad revelada por Dios uno y trino, y la creencia en las otras religiones, que es una experiencia religiosa todavía en búsqueda de la verdad absoluta y carente todavía del asentimiento a que Dios se revela. Segundo, el Logos encarnado y el Espíritu Santo en la obra de salvación. Ese Espíritu Santo que tanto está faltando en este momento en el Vaticano por parte del Papa protestante. Recordemos que él siempre se refiere al Espíritu, pero una que otra vez se especifica que es el Espíritu Santo. La mayoría de las veces él habla del Espíritu, por eso no podemos saber a qué espíritu es que él se refiere, ¿verdad? Pero bueno, contra la tesis de la así llamada sobre salvación, la del Verbo eterno, que sería universal y por lo tanto válida también fuera de la Iglesia, y aquella del Verbo encarnado, que estaría limitada solamente a los cristianos, la declaración afirma la unicidad de la salvación traída por el único Verbo encarnado, o sea, Jesucristo. Su misterio de encarnación, muerte y resurrección es la fuente única y universal de salvación para toda la humanidad. Recordemos que el Papa protestante no reconoce a Cristo. Él muchas veces lo ha dicho, ¿sí? El misterio de Cristo tiene en efecto una intrínseca unidad que se extiende desde la elección eterna de Dios hasta la parucía. Jesús es el mediador y redentor universal. Por esto es asimismo errónea la hipótesis de una economía salvífica del Espíritu Santo investida de un carácter más universal de la economía del Verbo encarnado, crucificado y resucitado. El Espíritu Santo es de hecho el Espíritu de Cristo resucitado y su acción no se pone fuera o al lado de la acción de Cristo. Se trata en efecto de una única economía trinitaria, querida por el Padre y realizada en el misterio de Cristo con la cooperación del Espíritu Santo. Ahora bien, el tercer punto es el carácter único y universal de la salvación de Jesús. En consecuencia, la declaración reafirma el carácter único y universal del misterio de Cristo, que en su evento de encarnación, muerte y resurrección ha llevado a cumplimiento la historia de la salvación, la cual tiene en él su plenitud, su centro y su fuente. Ciertamente la única mediación de Cristo no excluye mediaciones participativas de distintos tipos y orden. Estos, sin embargo, obtienen su significado y su valor únicamente de la mediación de Cristo y no pueden entenderse como paralelas o complementarias. Las propuestas de un obrar salvífico de Dios fuera de la única mediación de Cristo resultan contrarias a la fe católica. El cuarto punto es la unicidad y unidad de la iglesia. Escuchen bien. Jesús continúa su presencia y su obra de salvación en la iglesia y a través de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la cabeza y los miembros de un cuerpo vivo, a pesar de no identificarse entre sí, son inseparables.
Cristo y la Iglesia no pueden confundirse ni tampoco separarse. Por ello, en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, se debe de creer firmemente como verdad de fe católica la unidad de la Iglesia por él fundada. Los fieles están obligados a profesar que existe una continuidad histórica entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica. En efecto, la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión. Aquí recordemos, esto es muy importante, gobernada por el sucesor de Pedro. Desafortunadamente, el que muchos piensan que en este momento el sucesor de Pedro no lo es, ya está comprobado. Recordemos que este papa protestante fue nombrado por una mafia. Allí no participó, o sea, la que llaman ellos mismos la mafia de San Galo, ¿verdad? Allí mismo, allí no estuvo el Espíritu Santo, ¿correcto? Ahora bien, continúo. En relación a la existencia de numerosos elementos de santificación y de verdad fuera de su estructura visible, o en las iglesias y comunidades eclesiales que no están todavía en plena comunión con la Iglesia Católica, es necesario afirmar que su eficacia deriva de la misma plenitud de gracia y verdad que fue confiada a la Iglesia Católica. Ahora, las iglesias que no aceptan la doctrina católica del primado del obispo de Roma permanecen unidas a la Iglesia Católica por medio de estrechísimos vínculos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente consagrada, a la cual sabemos que es, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa, ¿verdad? Por eso también en estas iglesias está presente y operante la Iglesia de Cristo. Pues a la única que yo conozco hasta el momento, aparte de la Iglesia Católica, pues la Iglesia Ortodoxa, ¿cierto? Sí, por eso, si bien falte la plena comunión con la Iglesia Católica, en estas iglesias, perdón, está presente y operante la Iglesia de Cristo, si bien falte la plena comunión con la Iglesia Católica. ¿Me hago entender? Por el contrario, las comunidades eclesiales que no han conservado el episcopado válido y la genuina e íntegra sustancia del misterio eucarístico no son iglesia en sentido propio. Sin embargo, los bautizados en estas comunidades han sido incorporados por el bautismo a Cristo, por lo tanto, están en una cierta comunión, si bien imperfecta, con la Iglesia Católica. Por consiguiente, aunque creamos que las iglesias y comunidades separadas tienen sus defectos, no están desprovistos de sentido y de valor en el misterio de la salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado servirse de ellas como medio de salvación. Iglesia. El quinto punto, la iglesia, reino de Dios y reino de Cristo. La misión de la iglesia es anunciar el reino del Cristo, de Dios, y establecerlo en medio de todas las gentes. La iglesia constituye en la tierra el germen y el principio de este reino. Por un lado, la iglesia es signo e instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Por lo tanto, es signo e instrumento del reino, llamada a anunciarlo e instaurarlo. Por otro lado, la iglesia es el pueblo reunido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella es así el reino de Cristo presente ya en el misterio, constituyendo de ese modo su germen e inicio. Pueden darse en distintas explicaciones teológicas sobre estos temas. Sin embargo, no se puede de ningún modo negar o vaciar de significado la íntima conexión que existe entre Cristo, el reino y la iglesia. En efecto, el reino de Dios que conocemos por la revelación no puede ser separado ni de Cristo ni de la iglesia. El reino de Dios no se identifica, sin embargo, con la realidad visible y social de la iglesia. En efecto, no se debe excluir la obra de Cristo y del Espíritu Santo fuera de los confines visibles de la iglesia. Al considerar las relaciones entre el reino de Dios, el reino de Cristo y la iglesia, se hace necesario evitar acentuaciones unilaterales, como ocurre cuando se habla del reino de Dios sin mencionar a Cristo,
o se privilegia el misterio de la creación, callando sobre el misterio de la redención. En tales casos se aduce que Cristo no puede ser comprendido por quien no posee la fe cristiana, mientras pueblos, culturas y religiones diversos pueden reencontrarse en la única realidad divina, cualquiera que sea su nombre. Por eso de ahí lo que yo digo, el Papa protestante que está actualmente usurpando la silla de Pedro, ese señor no es católico, él no es cristiano. Él en muchas ocasiones ha manifestado su oposición a Cristo, ¿verdad? Muy bien, así entendido, el reino termina incluso por marginar y subestimar a la iglesia. En la práctica se niega la unicidad de la relación que tienen Cristo y la iglesia con el reino de Dios. Sexto, el último. La iglesia y las religiones en relación con la salvación. Escuchen muy bien. En cuanto se acaba de recordar, derivan también algunos puntos necesarios e irrenunciables para la profundización teológica de la relación que tienen la iglesia y las religiones con la salvación. Ante todo, debe ser firmemente creído que la iglesia peregrinante es necesaria para la salvación, pues Cristo es el único mediador y el camino de salvación presente a nosotros en su cuerpo, que es la iglesia. Ahí ya para mí, ahí ya lo está diciendo todo, ¿verdad? Esta doctrina no se contrapone a la voluntad salvífica universal de Dios, por lo tanto, es necesario pues mantener unidas estas dos verdades, o sea, la posibilidad real de la salvación en Cristo para todos los hombres y la necesidad de la iglesia en orden a esa misma salvación. Para aquellos que no son formal y visiblemente miembros de la iglesia, la salvación de Cristo es accesible en virtud de la gracia que aún teniendo una misteriosa relación con la iglesia, no les introduce formalmente en ella, sino el que los ilumina de manera adecuada en su situación interior y ambiental. Esta gracia proviene de Cristo, es fruto de su sacrificio y es comunicada por el Espíritu Santo. Sobre el modo en que la gracia salvífica de Dios llega a los individuos no cristianos, el Concilio Vaticano II se limitó a afirmar que Dios la dona por caminos que él sabe. La teología está tratando de profundizar este argumento. Para mí, yo no estoy de acuerdo con ese argumento, ¿verdad? Sin embargo, queda claro que sería contrario a la fe católica, oigan bien, considerar a la iglesia como un camino de salvación al lado de ellos, al lado de aquellos constituidos por las de otras religiones. Escuchen bien. Ciertamente las diferentes tradiciones religiosas contienen y ofrecen elementos de religiosidad que forman parte de todo lo que el Espíritu obra en los hombres y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y religiones. A ellas, sin embargo, no se les puede atribuir un origen divino, ni una eficacia salvífica es opere operato, que es propia de los sacramentos cristianos. Por otro lado, no se puede ignorar que otros ritos no cristianos, en cuanto depende de supersticiones o de otros errores, constituyen más bien un obstáculo para la salvación. Todo esto que ha estado apoyando el Papa protestante en este momento, ¿verdad? Como cuando participó allá de los ritos allá en Canadá, de los ritos indígenas y todo eso, ¿verdad? Con la venida de Jesucristo Salvador, Dios ha establecido a la iglesia para la salvación de todos los hombres. Esta verdad de fe no quita nada al hecho de que la iglesia considera las religiones del mundo con sincero respeto, pero al mismo tiempo excluye esa mentalidad indiferentista marcada por un relativismo religioso que termina por pensar que una religión es tan buena como la otra. O sea, acuérdense de lo que dije en el video anterior, el pluralismo religioso, que fue el objetivo de ese congreso que hubo, ¿verdad? En el cual participó el Papa protestante como primera persona, ¿verdad? Entonces, continúo, como exigencia del amor a todos los hombres, la Iglesia anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Eso lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 6, en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa
y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas. Recordemos, ustedes nunca escucharán a la casa, al Papa protestante evangelizar como es su obligación, si en realidad él fuera el verdadero sucesor de Pedro. Él nunca lo hace, él nunca evangeliza, él nunca pretende llevar personas a la religión católica. Al contrario, él dice que no se debe evangelizar, ¿verdad? Entonces, como conclusión, la presente declaración ha querido reproponer y aclarar algunas verdades de la fe frente a propuestas problemáticas o incluso erróneas. Al tratar el tema de la verdadera religión, los padres del Concilio Vaticano II han afirmado: creemos que esta única religión verdadera subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la obligación de difundirla a todos los hombres, diciendo a los apóstoles: id pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Eso lo vemos en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por su parte, todos los hombres están obligados a buscar la verdad, sobre todo en lo referente a Dios y a su iglesia, y una vez conocida, a abrazarla y practicarla. Ahí en esa conclusión estamos diciendo todo, les estoy diciendo todo. El pluralismo religioso, como lo dije en el día anterior, no es católico, no es de Dios, no es de Jesucristo. O sea que este Papa protestante está llevando a muchas almas a la perdición. Pero el objetivo del video, ¿por qué hice yo este video? Para que ustedes entiendan perfectamente lo del tal pluralismo religioso. En todas las, en to- he observado algo, y yo creo que muchos lo han observado, por eso decidí hacer este video, que en muchos sitios públicos donde hay concurrencia de gente, por ejemplo, en los aeropuertos, en muchas partes en los autobuses, en los trenes, en todos esos sitios, ahora en todos hay un aviso que dice fe única, y donde dice que hay un sitio allí donde pueden ir de todas las religiones a orar. Entonces, yo les pregunto a ustedes que están escuchando, aquellos católicos, entre comillas, que están de acuerdo con el pluralismo religioso, que siguen la mentalidad del Papa protestante de que que todas las religiones son iguales y que por lo tanto se puede ir a orar a un solo sitio, que es el objetivo del Papa protestante, que se puede ir a un solo sitio donde van todas las religiones habidas y por haber a orar. Están completamente equivocados. Y si ustedes ya han ido a algún sitio de estos, recuerden, están cometiendo un gran error. Eso es un gran pecado. Yo lo puedo catalogar como un gran pecado. ¿Por qué? Porque, a ver, yo les pregunto a ustedes. Ustedes entran a un sitio donde están varios protestantes de diferentes religiones, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, cristianos, porque hay unos cristianos que son, hay una secta llamada cristiana. Para mí eso es una secta. Se llaman cristianos porque según ellos siguen a Cristo, ¿verdad? Pero eso es una secta porque ellos no hacen lo que Cristo manda, ¿verdad? Entonces nosotros somos cristianos, pero católicos. Esa diferencia es muy importante. Esa diferencia que nosotros nos catalogamos como cristianos católicos es la que el Papa nunca hace ver. Él jamás mejor dicho, para que él mencione la palabra católico en todas sus charlas es difícil. Él habla en general del cristianismo, pero no hablan específicamente del catolicismo. Por eso es muy importante que ustedes vean la diferencia. Mucha gente se equivocan cuando entran aquellas personas que no conocen, que no saben. Entran a una iglesia que dice iglesia cristiana. Ah, no, entonces esta iglesia es buena. No, señor, están totalmente equivocados. No que porque diga cristiana quiere decir que es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es la católica, apostólica y romana, tal como Jesús la fundó, ¿sí? Y es la única iglesia que de verdad sigue a pie juntillas, como dice la palabra de Jesucristo. No nos equivoquemos. Ahora, si ustedes van a uno de estos sitios donde
varias sectas protestantes o inclusive donde van, donde puede ir también a orar ¿qué? Cualquiera de estas personas o estos que llaman Ma, S-O-Nes, Ma, completen la palabra, Ma, S-O-Nes, esta gente entonces también va a ir a orar a un sitio de esos. Y ustedes saben cuál es el Dios de los Ma, S-O-N-E-S. ¿Saben cuál es el Dios de ellos? El Dios de ellos es el que ellos llaman el constructor. ¿Se han oído que ellos cuando se refieren al Dios de ellos llaman el constructor? Cualquiera de ellos que escuche ellos pensarán que el constructor, él es el Dios. No, no nos equivoquemos. El Dios de los católicos es el Dios de Abraham y de Jacob, mencionado en la palabra de Dios. ¿Sí? En cambio, el de los Ma, S-O-Nes, es Satanás, el gran arquitecto que ellos llaman. El gran arquitecto es específicamente el término de ellos. El gran arquitecto es Satanás. Y averígüenlo ustedes donde quieran. Entren en internet, hay mucho modo mucha oportunidad, mucha forma fácil de investigar quién es el gran arquitecto para los Ma-S-O-Nes, ¿sí? Satanás. Y ustedes estarían dichosos sabiendo que están en un sitio orando con personas que en ese momento están invocando a Satanás. No, ¿verdad? Entonces, nos estaríamos impregnando de un mal, nos estaríamos impregnando de fuerzas malignas, ¿verdad? Entonces, no nos equivoquemos nuevamente. Nosotros no podemos compartir un sitio donde están todas las otras religiones, donde hay pluralismo de religiones. Es imposible. Así es que, por favor, por eso yo quise hacer este video. Abstengámonos de ir a sitios en donde participan todas las demás religiones a orar. No lo hagamos si queremos la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Entonces, espero haya habido claridad en el tema del día de hoy. Yo trato de ser lo mejor clara posible, pues desafortunadamente no sé si lo logre. De todas formas, el objetivo de mis videos es evangelizar con los temas de actualidad que está afectando a muchas almas que por no ir a la palabra de Dios y por no investigar, tal vez se puedan perder, ¿verdad? Entonces, el próximo video va a ser muy importante porque es un tema de mucha actualidad. Voy a tratarlo de hacer lo más pronto posible. Por el momento, pues, espero que sigan orando porque el mundo lo necesita. Recordemos rezar el Santo Rosario todos los días para que la Santísima Virgen interceda ante su Hijo Santísimo por la paz del mundo, para que este mundo diabólico que estamos viviendo en este momento vuelva a ser lo que tal vez no era muy completo hace algunos años, pero al menos era mucho mejor que lo que es actualmente, ¿verdad? Entonces, esperen mi próximo video. Recuerden, compartir es evangelizar, ¿no? Suscribirse es muy importante para que puedan compartir y así poder evangelizar. Y el dedito arriba también es muy importante para evangelizar, porque asimismo el canal puede esparcir mis videos, ¿verdad? Y sería más la gente que entraría a entrar en esta evangelización, ¿verdad? Entonces, les deseo un feliz día, una feliz tarde o una feliz noche, depende del lugar donde se encuentren, y que Dios los bendiga.